¿Cómo están? El día de hoy vengo a traerles un tema interesante y es la filosofía en el cristianismo. Hay muchos puntos de vista, muchas áreas del conocimiento que han tenido relación a través de la historia con el cristianismo. Y una de estas es la filosofía. Tanto en contra como a favor tenemos filósofos que son teístas, y también han habido conclusiones filosóficas en las cuales se anula la existencia de un Dios. El día de hoy quiero hablarles de Protágoras, y vamos a explorar un poco un enfoque específico de la filosofía y qué relación tiene con el cristianismo. Quiero compartir con ustedes este conocimiento. Y bueno, ya saben que mi intención siempre es que juntos aprendamos más, nos adentremos en este mundo del cristianismo, Dios y el misterio de su palabra y poder aprender juntos cada vez más de el Señor Jesucristo. Bien, antes de adentrarnos en el tema filosófico y de Protágoras, quiero hablar un poco del autor que estoy leyendo estos días. Se llama Gordon Clark, es un filósofo y eso ya me llama la atención. Como un filósofo y teólogo calvinista puede fusionar estas dos disciplinas, estos dos saberes, áreas del conocimiento y llegar a conclusiones bien importantes. Entendemos que todo esto se mueve en el marco de la apologética, lo cual es la defensa de la fe desde la lógica, por lo que es muy interesante y vamos a ver algunas conclusiones cortas de cómo este autor, viajando a través de pensamientos protagóricos, llega a conclusiones teístas. Conclusiones como la frase que tenemos allí: toda verdad es verdad de Dios. Bueno, ahora sí entremos en materia. Tenemos a Protágoras, un filósofo sofista griego. Conocido por su frase, el hombre es la medida de todas las cosas. Voy a compartir con ustedes uno de los pensamientos que tenía Protágoras que me llama mucho la atención. Y es que él decía que la realidad o la percepción, ¿sí?, de la realidad que todos tenemos, gira en torno a el órgano que percibe o que recibe esa información. Les voy a poner un ejemplo. La afirmación "el viento es frío" gira en torno a que alguien puede percibir el frío del viento. Pero si quitamos ese agente que percibe el frío del viento, entonces no podríamos decir que el viento es frío. Simplemente decimos que el viento existe, pero no habría una cualidad eh, percibible de este género, en el caso del viento. Si decimos que el pasto es verde, solamente se aplica para aquel que lo puede ver. Si no tienes a nadie, en otras palabras, si no tienes a nadie observando el pasto de color verde, no podemos decir que el pasto es verde. La verdad de Protágoras o sus conclusiones giraban en torno a una subjetividad casi que absoluta, en donde la verdad era relativa dependiendo de cada persona, ¿sí? Eso es lo que él sostuvo al decir el hombre es la medida de todas las cosas. Él defendía el relativismo del conocimiento. Y es que la verdad para Protágoras dependía de la percepción individual. Y esto es muy fácil de deducir, lo vemos hoy en día. Algo que para mí es algo ovalado, para otra persona quizás no lo pueda hacer. Pero si nos vamos más allá a temas morales, por ejemplo, vemos que a lo que es bueno para mí, para otro puede que no. Y entonces entramos en un conflicto de moralidad, porque tendríamos que definir, o decidir más bien, quién define la moralidad, quién decide lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso tenemos ahora, hoy en día, una sociedad y un entorno con un moralismo subjetivo donde la percepción individual es protagonista, donde mi verdad es mi verdad absoluta por encima del resto y solo lo que yo crea de acuerdo a mi percepción, al órgano que percibe esa percepción, en este caso pues el cerebro, si son ideas, los colores o las figuras, si son los ojos, hablando de los ojos, o todas estas cuestiones de percepción.
se basan solamente en el individuo que las percibe. Protágoras era un filósofo sofista griego. Bueno, ¿qué era un sofista? Los sofistas de la antigua Grecia, estamos hablando del siglo V, enseñaban principalmente retórica, argumentación y habilidades prácticas para la vida, y cobraban por ello. Eran conocidos precisamente por cobrar por sus enseñanzas, porque eran de alguna manera reconocidos, y eran filósofos distinguidos, como, como Sócrates. Solamente que esto era lo que los distinguía de Sócrates. Y los sofistas defendían una verdad que podía variar según la perspectiva de cada persona o situación. Tenían un enfoque relativista. Y Protágoras es también conocido porque era un maestro de la persuasión. Se dice que la gente lo buscaba para aprender a persuadir a los demás, basados en esta premisa, ¿no?, de que el hombre es la medida de las cosas y la verdad es subjetiva. Cabe aclarar que esto posteriormente fue refutado por Platón. El mismo Platón, también siendo filósofo, refuta esta verdad. Y aquí es lo interesante, pero ya haremos otro video para hablar de Platón y su respuesta. Lo que quiero confrontar de esta filosofía es que si esto no te suena descabellado, bueno, ya no sé qué más puedo hacerlo. Es decir, la Biblia nos enseña que hay una verdad y no es subjetiva. La verdad no puede ser subjetiva, amigos, porque si fuera así, entonces cada persona tendría la razón y volveríamos a lo mismo. No habría una moral entonces, porque si lo que está bien para mí también está bien para ti, pero no está bien para el otro, entramos en un conflicto. Necesitamos un juez que venga y nos diga cuál es la verdad. Pero si el juez también tiene otra verdad subjetiva, entonces necesitamos reglas. Pero ¿quién va a definir esas reglas? Creo que el hombre no puede definir esas reglas porque está condicionado a su subjetividad, es decir, a la percepción que él tiene de la realidad de las cosas. Si todos los hombres estamos condicionados a una auto o a una percepción diferente de cómo yo percibo la realidad, siempre todos nosotros, el ser humano y la sociedad va a estar permeado de esa condición de subjetividad y de estar sujeto a la percepción de las cosas dependiendo de cada individuo. Entonces necesitamos que, o necesitamos más bien depender o establecer, o más bien guiarnos, no establecer porque no lo hacemos nosotros, guiarnos por una moral externa que no venga de ningún hombre. Y es ahí donde entra Dios. Y ahora quiero, hermanos, llegar a algunas conclusiones, de las cuales también llega Gordon Clark, el autor del libro. Y nosotros, como creyentes, hermanos, estamos llamados a defender la fe. En este caso, como les digo, es desde la apologética, un poco desde la lógica, filosofía en este caso. Pero sea desde la lógica o desde lo espiritual, nosotros estamos llamados a defender la fe. Ya vemos que esto entonces no tiene sentido. No puede ser que la verdad esté condicionada a la percepción de cada individuo, porque entonces todos tendrían la verdad y todos tendrían la razón. Entonces tú no tendrías la moral para decir a una persona, a un ladrón que te robó algo, que está actuando mal, porque este ladrón o esta persona en su propia percepción de la realidad está obrando bien. Pero sabemos que eso no existe, porque nosotros los creyentes sabemos que la palabra de Dios dice que cada persona tiene una conciencia, ha sido puesta allí por Dios mismo y lo guía a darse cuenta de lo que está bien y de lo que está mal. Es tan sencillo como esto. ¿Quién le enseñó a un niño a decir mentiras? Posiblemente nadie. Nadie le enseña a un niño a mentir y ellos mienten. Y cuando lo hacen, saben que está mal. Ellos saben que está mal. Quizás en algún momento les puedan decir si mentir está mal, pero inclusive él sabe que está mal sin que nadie se lo diga. Hay una conciencia que ha sido puesta allí para acusarlo de su pecado. Clark resalta que sin un Dios absoluto, la verdad se vuelve subjetiva y caótica. En un mundo así, esto sería un caos.
Y creo que es lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? La afirmación de Protágoras pone al ser humano en el centro. Sin embargo, la Biblia enseña lo contrario. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El cristianismo, por otra parte, afirma una verdad objetiva y eterna. ¿Mm? Cuando cada persona define su propia verdad, se pierde la distinción entre el bien y el mal. Es lo que dice también Isaías 5:20. Lo anticipa desde muchos años, siglos antes. Isaías escribió, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. No es eso lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que estamos viendo hoy en día en, en nuestra sociedad, en el mundo. Entonces, para Clark, la respuesta cristiana al relativismo de Protágoras es que Cristo es la verdad. Juan 14:16. La medida no es la opinión humana, sino la palabra de Dios. Es ese criterio por el cual nos debemos regir, que está fuera del hombre. Si debe haber una moral en el mundo, debe venir fuera del mundo, porque si no estaría implícita al subjetivismo, estaría anclada. Juan 17:17, tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y me gustaría traer a colación una advertencia para la iglesia moderna, hermanos, y es que la influencia cultural actual sigue repitiendo a Protágoras de alguna manera. Cada quien tiene su verdad, cada quien dice creer o tener la verdad. El creyente debe ser consciente de esto y debe mantenerse firme en el fundamento bíblico. Defendían que la verdad podía variar según la perspectiva de cada persona o situación. Eso era lo que hacían los filósofos. Pero nosotros, hermanos, estamos llamados a defender nuestra verdad. Porque hay personas que defienden una verdad subjetiva hasta la muerte. Pero nosotros que conocemos la verdad del Evangelio y de Dios mismo como verdad absoluta, ahora nuestra, eh, podemos defender la palabra de Dios como la verdad. Bueno, hermanos, amigos, es así como llegamos al final de este video. Muchas gracias por su tiempo. Les dejo aquí otros videos que pueden ser de su interés. Cómo saber si ya he nacido de nuevo y 4 señales de un verdadero creyente. Bueno, que tengan un lindo día. Dios los bendiga.